Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches, queridos hermanos. Pues el día de hoy estamos meditando 3 capítulos más del Evangelio según San Juan. En esta ocasión estaremos meditando el capítulo 4, 5 y 6. Pues bueno, en el capítulo 4 vemos este texto de Jesús y la samaritana. Por lo que vemos aquí en los anexos de la parte de abajo y en la información que nos brinda la iglesia, en la parte de abajo sobre este texto dice que los judíos odiaban a los samaritanos. Por otra parte, era muy mal visto establecer conversación con una mujer en un lugar público. Jesús, sin embargo, supera los prejuicios de raza y las conveniencias sociales y empieza a conversar con la samaritana. En la persona de esta mujer acoge a la gente común de Palestina. Es verdad que no era judía, sino samaritana, es decir, que era de una provincia diferente, con una religión rival a la de los judíos. Pero tanto como samaritanos como judíos creían en las promesas de Dios y esperaban un Salvador. Aquí pues nuestro Señor, entre comillas, pudiéramos decirlo así, se mete nuevamente en dificultades al entablar un diálogo con una mujer, primero públicamente y segundo con una religión rival a la del pueblo judío. Como bien lo dice aquí en la parte de abajo, en las reflexiones que vienen en la parte de abajo de nuestro texto bíblico, pues los judíos no podían entablar diálogo con los samaritanos, ¿verdad? Porque los odiaban prácticamente, dice la escritura que los odiaban. Mas sin embargo vemos aquí que Jesús le dice a esta mujer: dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Esto porque ella conocía perfectamente la rivalidad, conocía perfectamente la situación y sabía perfectamente que esto no era algo común, esto no era algo ordinario. Y vemos aquí que se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos, dice la escritura. Dice: Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Nuestro Señor, pues, haciendo referencia a que si la samaritana supiera que es Dios mismo quien le pide agua de beber, más bien ella misma le pediría a nuestro Señor agua y él le daría agua viva. Este texto pues es muy amplio, es muy interesante y nos ayudaría muchísimo hoy en día. En ocasiones pareciera que a pesar de tanto tiempo que hemos avanzado a través de la historia, pues pareciera que aún siguen existiendo clases sociales, rivalidades entre ricos, entre pobres. Sigue existiendo la discriminación por parte del color o raza étnica o por cualquier otra creencia o por alguna inclinación hacia personas de su mismo sexo. La discriminación no es aceptada por la iglesia ni por nuestro Señor Jesucristo, y no se le puede discriminar absolutamente a nadie. La dignidad que tiene cada persona no depende del color de su piel,
del color de sus ojos, de su sexo. La dignidad que Dios ha dado a cada ser humano depende de ese nacimiento, depende de la misericordia que Dios ha tenido de cada uno de nosotros. Nadie pues puede o debe discriminar a otra persona por lo ya antes mencionado. En cuanto al tema de la homosexualidad, hay personas que afirman que la Iglesia Católica discrimina a los homosexuales. Eso es completamente falso. De hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica se nos invita a acogerlos, se nos invita a respetarlos, se nos invita a invitarlos para que vivan un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Así que realmente dentro de la Iglesia no se debe de discriminar absolutamente a nadie. Vemos después en el capítulo 5, dice: se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas 5 pórticos, y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque el ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 30 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido, y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿quieres sanar? El enfermo contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta a la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre se quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Después se nos narra en la escritura que esto fue realizado en un día sábado. Pues imagínense los judíos cómo reaccionaron ante esto, y se crea por ahí una discusión. A los judíos ciertamente no les importaban este tipo de personas. Para ellos eran peor que animales, ¿verdad? Ciertamente ellos no tenían ninguna preocupación por ninguno de nuestros hermanos. Ciertamente lo único que buscaban era cuestionar a Jesús y pues hacerlo quedar mal. Sobre este milagro hay 2 puntos muy interesantes. Nuestro Señor siempre en las Sagradas Escrituras se muestra como un Dios compasivo, se muestra como un Dios misericordioso, y se muestra como un Dios que se preocupa por los que menos tienen, que se preocupa por los que más sufren, se preocupa mucho por los rechazados, por los aislados, por los abandonados, por los rechazados, por los odiados. El Señor se muestra siempre preocupado por todos y cada uno de ellos. Vemos en este caso que había un hombre postrado en una cama, hacía ya pues 30 años, 38 años, 38 años postrado en una cama. Imagínense. Llega el Señor y lo ve y le dice: ¿y tú por qué no bajas ahí a la tina? Y le dice: es que cuando sube el agua pues yo no puedo bajar, y cuando ya lo he hecho pues ya me habrán ganado los demás. El Señor le pregunta: ¿quieres sanar? Y él responde que sí. Una vez que queda sano,
nuestro Señor comenta algo muy interesante. Le dice, toma tu camilla y anda. A veces, cuando nosotros padecemos algún tipo de enfermedad, cuando tenemos alguna necesidad o estamos pasando por algún mal momento, quisiéramos que nuestro problema, que nuestra situación se borrara de inmediato. Quisiéramos que nuestra enfermedad pues se borrara de inmediato y no tuviera ningún tipo de secuela, que ya después no volviéramos a recordar nada de ella y que comenzáramos a vivir nuestra vida como normalmente lo hacíamos. Pero el Señor en ocasiones nos dice, levántate, toma tu camilla y anda. Te voy a ayudar con esta enfermedad, te voy a ayudar con este problema, con esta situación, pero te voy a dejar esto. Te voy a dejar este otro encarguito, te voy a dejar esta pequeña secuela, la voy a permitir para que recuerdes mi infinita misericordia. Y aquí quiero hacer un paréntesis y dejar algo muy en claro. Nuestro Señor Jesucristo no manda enfermedades, nuestro Señor Jesucristo no manda castigos y nuestro Señor Jesucristo no creó el cáncer, la diabetes, todo eso Dios no lo ha creado. Pero muy seguramente sí lo permite, dice el apóstol Santiago, que aquel que diga que las pruebas vienen del Señor no lo conoce. Las pruebas no vienen del Señor, pero el Señor sí que permite las pruebas, sí que las permite. Y más aún sabiendo que por medio de esa prueba nos vamos a santificar. Nos vamos al capítulo 6, versículo 48. En todo el capítulo 6 nuestro Señor Jesucristo habla de la Eucaristía y dice que Él es el pan bajado del cielo. Anteriormente el pueblo judío comía el maná, pero dice el Señor, sus padres comieron el maná y murieron, pero yo soy el pan que ha bajado del cielo, y aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Y en este capítulo 6 vemos la importancia de comulgar, vemos la importancia de asistir a misa. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Si no asistes a misa y no comes su cuerpo y no comes su sangre, creo que debemos de cuestionarnos sobre este tema. Textualmente dice el Señor, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Este es el pan que te dará la vida eterna, hermano. Y este pan solamente lo encuentras en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa. Este pan no es un pan que puedas ir a comprar a la tienda, que puedas ir a comprar al súper. No. En la hostia consagrada y en la copa de vino que vemos en la Santa Misa, nosotros como cristianos creemos que cuando el sacerdote hace las oraciones consagratorias, sucede algo que se llama transubstanciación. El pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo se hace presente en cuerpo, alma y divinidad en la Sagrada Eucaristía. Por eso para nosotros como cristianos la Eucaristía es el culmen de nuestra fe, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La Eucaristía es el culmen de nuestra fe. Es lo más sagrado, es lo más alto, es lo más elevado, es el sacrificio de los sacrificios. Porque en cada misa
El sacerdote lo dice. En cada misa anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. En cada misa nuestro Señor vuelve a ser crucificado. Cuando el sacerdote parte la hostia, el Señor está muerto. Ha muerto. El sacerdote inclina la cabeza, hace una oración y después hace una genuflexión. Se pone toca con su rodilla derecha el piso. Posteriormente hace otra oración y eleva a nuestro Señor junto con la copa. Allí simboliza la resurrección de nuestro Señor. Nuestro Señor ahora ya está vivo. Dice pues: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como mi Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Vivirá para siempre, hermanos. Después de escucharlo, los judíos pues evidentemente lo iban a tachar de loco, lo tacharon de blasfemo, de hereje. Los judíos pues pensaron que hablaba de canibalismo, que hablaba de su carne literalmente que se iba a arrancar o algo por el estilo. Y dice ahí que todos, que a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Es decir, mucha gente no entendió lo que nuestro Señor estaba diciendo. Muy seguramente también nosotros no lo hubiéramos entendido. Quizás nos hubiera costado muchísimo trabajo este lenguaje que el Señor utilizaba, pero dice que mucha gente de las personas que le seguían lo abandonaron. Jesús entonces les preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo, ¿no los elegí yo a ustedes, a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, que era uno de los 12 y lo iba a traicionar. ¿También ustedes quieren irse? Muy seguramente el Señor también nos ha preguntado esto cuando en ocasiones le pedimos algún favor, algún milagro, y si no nos lo concede, pues muy seguramente entramos en desesperación y comenzamos a cuestionarle. Y el Señor nos pregunta, ¿también ustedes quieren irse? ¿Ustedes quieren abandonarme porque quizás no les doy ese milagro que tanto me han pedido? Quizás también ustedes quieren irse porque creen que esta iglesia no es digna para que ustedes habiten y participen en ella. Y aquí depende de la actitud y del corazón que cada uno de nosotros tengamos. Podemos tomar dos caminos: el camino de los cobardes y abandonar a nuestro Señor, o el camino de los valientes y responder tal y como respondió nuestro primer Papa. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.